Bienvenidos a nuestra primera emisión de este año 2023 a través de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidentes durante el fin de semana de fin de año. 23 indocumentados fueron detenidos intentando ingresar a Aruba. Alta cifra de quemados por culpa de la pólvora en Colombia. Así se ha registrado la despedida tanto del Papa Benedicto XVI y también homenajes al gran rey Pelé. Bad Bunny en el ojo del huracán por estar de grosero con una fanática. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra primera emisión de este año 2023, esperando que todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía hayan tenido un excelente cierre de año y que este 2023 esté cargado de muchísima bendición, mucha salud, amor y prosperidad a cada uno de sus hogares. Lógicamente dándoles las gracias por acompañarnos cada noche a través de nuestras emisiones de Primera Plana con Alejandra Forero y esperamos poder contar con todos ustedes durante todo este año 2023. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos y accidentes que ocurrieron durante este fin de semana de celebración del fin de año. Se sabía que este fin de semana las autoridades iban a tener una gran cantidad de trabajo debido a las festividades y celebraciones. Por ejemplo, este domingo, algunos minutos después de que pasara la medianoche, en el camino que conduce desde Sabana Grande sucedió un accidente bastante serio en donde el conductor en un vehículo Hyundai Tucson perdió el control de este y se entró en el monte, quedando allí pegado. El conductor estuvo en shock y la policía fue necesaria conjuntamente con la ambulancia y los bomberos, quienes llegaron con suma urgencia. Cerraron la vía de inmediato para que ninguna persona obstaculizara el trabajo tanto de los bomberos como también de la policía. Allí los bomberos tuvieron que entrar en acción para poder cortar las latas del vehículo y lograr sacar al conductor. Los paramédicos también estuvieron allí conjuntamente con los bomberos tratando de estabilizar a las personas que se encontraba allí en el sitio. Sin embargo, fue trasladada al hospital. En otro hecho también que ocurrió este domingo, cuando ya estaba bajando el sol, la policía le dio a un hombre allí la señal para que se parara. Sin embargo, él se negó y comenzó una persecución por el área de playa. Siguiendo después por la dirección para Jato, bajando por el viaducto, una persona perdió el control y se fue por estar corriéndole a las autoridades. Allí la policía logró bloquear a este sospechoso en la parte de atrás de una casa en construcción. Allí lo requisaron y este hombre, por actuar de una forma sospechosa, no se sabe si de pronto él lanzó algo al monte. Sin embargo, el hombre fue detenido. Cambiando de tema, gracias a la rápida acción conjunta entre el cuerpo policial, los radares, guardacosta y guardanos costa, durante este primer día del 2023 lograron interceptar cerca de 23 personas que estaban intentando ingresar a nuestra isla de una forma ilegal. Un trabajo en conjunto con las autoridades. La policía activó un operativo debido a que el radar de la policía habría informado de la presencia de un bote acercándose por el área de Arashi. Después de una intensa búsqueda se detuvieron varias personas sin sus documentos y se incautaron algunos bultos con droga, pero eso no fue todo, según lo que indicaron. El 1 de enero del 2023 la policía permaneció bien alerta ante varios incidentes que suscitaron y de inmediato la policía desplegó la capacidad también de diferentes policías para poder atender con este operativo. El bote guardacosta Metal Shark interceptó una embarcación que tendría 2 personas en su interior. El helicóptero y también la unidad de la policía de Santa Cruz llegaron a ser parte de este trabajo. Todo indicaba que el bote había ingresado con personas indocumentadas, aprovechando las fiestas decembrinas. Ya en tierra, la policía también encontró a 4 otras personas sin sus documentos escondida entre los manglares, ejecutando su detención inmediata. Además, cerca del mar también hubo varios bultos de droga. En total fueron detenidas en ese momento 6 personas. Sin embargo, eso no quedó allí, pues los radares en Sabaneta detectaron también
otro bote por la parte de Santo Largo. Iniciando allí las coordinadas, empezaron a hacer la búsqueda. Inmediatamente se dieron cuenta a través del helicóptero y también las pantallas de los radares conjuntamente con la Policía Marítima cuando varias personas fueron encontradas allí. Los dos primeros policías que ingresaron a la zona de los manglares pidieron refuerzos porque encontraron a más de 10 indocumentados escondidos allí. En esta oportunidad fueron detenidas 14 personas. Si contamos en total con estos dos operativos, fueron 23 las personas indocumentadas, las cuales fueron interceptadas por la Policía Marítima, el Departamento de Guardacosta, Guardanos Costa, y de esta forma lograron hacer con éxito esta operación. Cambiando de tema, como ya sabíamos, volvió el año y este 2023 llegó cargado del impuesto del BBO y sumado al 7%, pues ahora no solamente la gasolina, los huevos, el pan, pero también muchos productos que consumimos de forma diaria conocerán un aumento. Ya el 2022 es cuestión del pasado y llega el 2023 con aumento de casi todo, pues sabemos que el impuesto del BBO, que desde el 1 de enero subió con un 1%, afectará muchas transacciones comunes y corrientes que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. No solamente con el aumento del BBO en la gasolina, que ya tiene este impuesto incluido, pero también en diferentes productos que consumimos diarios, como por ejemplo el pan, los huevos y demás. Sin embargo, también cuando vayamos al comercio natural, por ejemplo, a comprar zapatos, comprar ropa o de pronto cualquier otro servicio, también deberán incluirle este 1% al BBO. Al final del día va a ser el cliente el que va a sufrir las consecuencias y por eso al momento de hacer sus pagos, ya cuando finalice la compra, pues va a saber que deberá pagar un 1% extra porque el impuesto en este momento está al 7% con los 3 impuestos incluidos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con cerca de 1.000 personas, las cuales tristemente resultaron quemadas por culpa de la pólvora en Colombia. Y es que en lo que fueron durante estas fiestas decembrinas, hubo cerca de 1.000 personas que estuvieron no solamente manipulando la pólvora, la pirotecnia, pero que resultaron quemados. No es un juego. Las cifras de quemados con pólvora en el país se dispararon durante el fin de semana, aumentando en casi 300 casos. Según el Instituto Nacional de Salud en Colombia, ya son 930 personas lesionadas con pólvora, de las cuales 299 son menores de edad. Los últimos reportes son muy lamentables y tenemos que ser conscientes de los graves riesgos que implica el uso de la pólvora. Los padres y adultos nunca deberíamos entregarles estos elementos a los menores y hacerlos un acto de máxima irresponsabilidad. 40 niños de los afectados en el país estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. En Bogotá son 82 casos registrados hasta el momento. De esos 82, 24 son menores de edad. Tenemos actualmente 7 personas hospitalizadas. De esas 7 personas hospitalizadas, 3 son menores de edad. Según las autoridades, el 31 de diciembre y el 1 de enero fueron días críticos en los que los casos se multiplicaron. Ahí la recomendación igual es, nos queda el Puente de Reyes, tenemos que disminuir, evitar el consumo o el uso de pólvora. Las afectaciones para nuestra población y para los niños y adolescentes para toda la vida, hay amputaciones, hay laceraciones que nos van a quedar. El uso de la pólvora puede ocasionar graves daños al cuerpo, especialmente a nivel ocular, auditivo, quemaduras en la cara, de primer grado, segundo y tercero, heridas abiertas y pérdidas de parte del cuerpo. Pues nos quedamos allí en Colombia, específicamente en Cartagena, con 2 accidentes que ocurrieron al momento en que unos botes se chocaron, pues allí varias personas resultaron heridas. Aquí se acaba de voltear. El siniestro en el que murieron 2 personas se registró en este sector en cercanías a la isla Caño del Oro. Según las autoridades, una embarcación embistió la lancha en la que nativos regresaban a sus casas después de una jornada laboral. Posteriormente, en horas de la noche, recibimos la confirmación de un occiso, producto de este incidente, al parecer de nacionalidad extranjera. Se continuó con la búsqueda. Después de 12 horas de búsqueda, en horas de la mañana, es hallado el cuerpo sin vida de la persona que se encontraba desaparecida. Las víctimas son un nativo piloto de embarcaciones y su ayudante. En la isla de Caño del Oro,
La comunidad espera que se identifique la lancha que causó el accidente. Las autoridades abrieron una investigación por siniestro marítimo. La embarcación que habría causado la colisión, pues hasta el momento la desconocemos. Estamos, como te digo, en proceso para poder recibir la información y dar la apertura a la investigación correspondiente. Este es el segundo accidente náutico que se registra en menos de 48 horas en la zona insular. El pasado 31 de diciembre, una embarcación que llevaba a bordo 23 turistas se volcó. Por fortuna, todos fueron rescatados con vida. Las autoridades hacen un llamado a los operadores turísticos. Hacemos un esfuerzo gigantesco por controlar la situación, los permisos que se emiten en el mar, un control de horarios muy estricto, pero nada de esto funciona sin la colaboración de la ciudadanía y sin la autorregulación de la ciudadanía. Cambiando de tema, ustedes recuerdan un caso que ocurrió en septiembre del año pasado con una mujer de origen ecuatoriano que tristemente perdió la vida, al parecer a manos de su pareja. Pues la mamá, en una incansable búsqueda, pues allí empezó conjuntamente con las autoridades a lograr también encontrar el paradero de esta persona que se había fugado. Pues en las últimas horas las autoridades en Colombia lograron interceptar a esta persona, quien es el principal sospechoso de la muerte de esta mujer. Mi hija no puede quedar impune. Este fue el llamado desesperado que hace 4 meses hizo la madre de la abogada ecuatoriana María Belén Bernal, asesinada al parecer por su esposo al interior de la Escuela Superior de Policía de Quito, en Ecuador. De acuerdo con las investigaciones, la abogada desapareció el 11 de septiembre del año pasado, luego de ingresar a la institución para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres. 10 días después, su cuerpo fue hallado con signos de asfixia. El macabro hecho conmocionó a Ecuador. El principal sospechoso del hecho fue capturado en el corregimiento de Palomino, en La Guajira. Las pesquisas de la Fiscalía permitieron determinar que en noviembre del 2022 el oficial ecuatoriano ingresó por tierra a territorio colombiano. Una vez en nuestro país, continuó su camino en motocicleta hacia la ciudad de Medellín y posteriormente se ubicó en La Guajira, donde fue capturado. Identificó el lugar, que era una especie de cabaña donde él estaba como bartender. En su momento, el presidente Guillermo Lasso anunció la destitución de 2 generales y pidió la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Les quiero pedir perdón, porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público. La madre de la abogada ecuatoriana pide garantías en la judicialización de Cáceres. ¿Quién le sacó a mi hija? ¿Con quién la enterraron en el Cerro Casitagua? Cáceres se encuentra a disposición de la Fiscalía colombiana mientras se surte el trámite legal para enviarlo a Ecuador. Cambiando de tema, a orillas del río, donde estarían pasando muchísimos inmigrantes de forma indocumentada entre San Juan y también lo que se conoce como El Paso, allí unos migrantes dejaron a un lado el sueño americano por convertirse en lancheros, pues son aquellas personas que ayudan a sus colegas también inmigrantes a poder pasar este río Bravo. Llegaron al Paso como indocumentados y por eso prefieren no ser identificados. Pero hay otra razón para ello. También trabajan en una labor que no es legal. Nosotros estamos buscando el sustento, ya pasando las personas a paisanos venezolanos, compañeros nicaragüenses, compañeros colombianos, cubanos, y así es que nos estamos buscando el dinero para poder comprar e invertir. Pese a las bajas temperaturas que afectan la zona fronteriza, los lancheros, sin otra muda de ropa, deciden continuar su labor, que describen como su único medio para subsistir en medio de las críticas condiciones que enfrentan. Cualquier colaboración que nos puedan dejar aquí, nosotros se la aceptamos. Le ayudamos a comprar cosas de aquel lado, de este lado para allá, para que coman la comida, refresco, agua. Nosotros le ayudamos en lo que podamos. Con eso que nosotros nos sustentamos aquí, porque aquí nadie, si no trabajamos, no comemos. Estos migrantes venezolanos usan sus ganancias para buscar hospedajes donde resguardarse en medio del frío extremo. Por aquí hay días que salen por ahí de 500 pesos, días de 300, días de 400. De ahí no baja la tarifa porque hay gente que tiene, otros que no. Autoridades migratorias de Estados Unidos revelaron que en noviembre el número de encuentros con venezolanos en la frontera sur disminuyó de 1.100 por día a unos 100 por día, a cuenta del título 42, instrumento legal bajo el que son expulsados del país.
Hablemos de uno de los temas más importantes del momento, la velación y también la despedida del sumo pontífice Benedicto XVI, quien lamentablemente falleció durante este fin de semana. Pues diferentes, no solamente homenajes, pero también todos los feligreses quisieron darle el último adiós. Invocamos la intercesión de la Virgen María, en particular por el Papa emérito Benedicto XVI, que dejó este mundo. Así despidió el Papa Francisco a su predecesor, quien marcó la historia al ser el primero en dimitir el papado en más de 600 años, algo que algunos miembros de la Iglesia celebran. Esto no fue un signo de debilidad, sino de grandeza, de su libertad para decidir irse cuando hay un signo de que no es capaz de enfrentar los desafíos cotidianos del papado. Esto ha dado una visión más humana al papado, que el Papa es un hombre y depende de su fuerza física y mental. En el Vaticano, decenas de miles de fieles comenzaron a despedir este lunes el legado del Papa emérito con largas filas para asistir a la capilla ardiente. Estoy muy sentimental. Mi hija nació en el momento exacto en el que él se convirtió en papa. Es una figura que la providencia dio en este tiempo oscuro, una luz que ayudó a entender lo que significa servir a Cristo y a la Iglesia, pero sobre todo, un ejemplo de humildad. Se pueden sentir las emociones que tenía antes de morir. Esa fue mi impresión. Benedicto, quien permaneció hasta su muerte el pasado 31 de diciembre en el Vaticano, será velado en la Basílica de San Pedro hasta el jueves 5 de enero. Los protocolos son confusos al tratarse de un papa retirado, por lo que el funeral será histórico. Se espera que unas 35.000 personas acudan a dar su último adiós a Benedicto XVI durante los 3 días que permanecerá abierta la capilla. El jueves, las autoridades italianas prevén que unos 60.000 fieles estén presentes en el funeral en la Plaza de San Pedro, que será presidido por el Papa Francisco. Pues también el mundo del fútbol se conmocionó al momento de conocer la pérdida de Pelé, a pesar de que ya se encontraba en la etapa paliativa según su familia. Pues después de conocerse el fallecimiento del rey del fútbol, Pelé, se han llevado a cabo muchísimos homenajes y también en este momento el estadio El Santos también recibió a miles y miles de personas que quisieron darle el último adiós al astro brasileño. Se apagó la luz de una de las mayores leyendas del fútbol y el deporte. El brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como O Rei Pelé, falleció a los 82 años después de sufrir una larga enfermedad. Conocido por su carisma dentro y fuera de las canchas, Pelé lideró la mejor selección de todos los tiempos y se convirtió en su máximo goleador histórico. Los cariocas se alzaron con 3 copas mundiales en 1958, 1962 y 1970, con un Pelé estelar. Su fútbol era un deleite. Verlo jugar era ver la alegría de un niño combinada con la extraordinaria elegancia de todo un hombre. Pelé fue el único futbolista que superó los límites de la lógica. Su impacto trascendió los terrenos de juego y su figura fue reconocida en todos los rincones del mundo. Soy Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de América, pero usted no hace falta que se presente porque todo el mundo sabe quién es Pelé. Pelé, nacido en el seno de una familia humilde en la ciudad de Três Corações, en el estadio brasileño de Minas Gerais, quiso ser siempre un referente para los más pequeños. Creo que desde que limpiaba botas hasta ahora, Dios me dio esta oportunidad de ser un ejemplo para los niños. Aunque Pelé tuvo problemas de salud durante años debido a su edad, su muerte ha sido una gran pérdida para el mundo del deporte y para todos aquellos que disfrutaron de su juego. Su legado en el fútbol y en el mundo del deporte será para siempre recordado y admirado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Compra le da una tremenda sorpresa al primer bebé de este año 2023. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wiki data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita.
Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camay. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esqui. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Botava atrasar que tur aña para detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo em de gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem células de câncer na próstata, mas no tur de células aqui está agressivo. Câncer de próstata está tratável, basta eu diagnosticar e tratar na tempo. Um simples teste de sangue na laboratório MedLab, em qual mide o nível de peça por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com um teste de laboratório para controlar o nível de peça para somente 46,50 centavos, se botar arriba 50 anos de idade ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer assim para você mesmo, assim para a família. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchas personas en la comunidad estábamos muy a la expectativa de quién se convertiría el primer bebecito de este año 2023, pues sus papás muy felices los recibieron con mucho amor. Sin embargo, Compra decidió darles una tremenda sorpresa gracias a su marca de Pampers, un año totalmente gratis de pañales y también de pañitos húmedos. Compra hizo la entrega de muchos regalos al primer bebecito de este año 2023 que lleva el nombre de Marvik Mauricio Iroskin. Este bebecito que llegó a este mundo cargado de regalos y grandes bendiciones recibió este gran premio por parte de Compra, un año de pañales Pampers, también pañitos húmedos para poder tener durante todo este año. En la comunidad estaban muy pendientes a la llegada del primer bebé del año, que nació a las 3:30 de la tarde. Los papás Marvin Iroskin y Georgina Brown estuvieron sorprendidos por la cantidad de regalos recibidos por la marca Pampers, que lo distribuye Compra. Nos da aqui na Dr. Horácio Oduber Hospital e gram afdeling para nos conhecer o baby de año 2023 Pampers. Ele recibe diferentes regalitos, incluyendo un año gratis de Pampers y wipes. Ana María Ramírez, representante, les deseó a la familia Iroskin muchas felicidades por el nacimiento de su primogénito Marvik, que como vemos es un bebé bien bendecido porque ahora le va a dar la posibilidad a sus papitos de que no tengan que comprar ni pañales ni pañitos húmedos en este primer año de vida gracias a la marca Pampers.
A esta hora, a nuestra emisión de Primera Plana llega la extrasección de las más virales y arrancamos con una de las tradiciones que una familia estaba desarrollando ya para finalizar el año, lanzar globos al aire y que con esto se vayan los sueños, esperanzas e ilusiones. Sin embargo, todo salió mal cuando allí los globos hicieron contacto con los cables de alta tensión. Durante la Navidad o el Año Nuevo, las personas realizan una serie de rituales para atraer la buena suerte, fortuna, unión o algún otro pedido. Eso precisamente se disponía a ejecutar una familia, sin embargo, sus planes no salieron como esperaban y su video se convirtió en viral. Varios parientes estaban en la calle muy contentos sujetando unos globos. Al parecer, las personas querían hacer el ritual de los globos al aire para desear que pasen unas excelentes fiestas. Todo hubiese salido de maravilla a no ser que los globos se atoraron en los cables del alumbrado público y ocasionaron un cortocircuito. Al momento de elevarse los globos, chocaron contra estos cables y de inmediato se originó el apagón. Y si hablamos de esas imágenes que hasta ahora se viralizan, ¿qué tal este mono, este primate que decidió robarse el show en plena sesión de fotos de una pareja recién casada? Fue tal el susto de la joven que la tenemos a continuación. Justo cuando una pareja de novios posaba ante los lentes de las cámaras para dejar grabada en imágenes los momentos más emotivos de su boda, un primate, un mono, apareció inesperadamente y se adueñó de la escena. Según se aprecia en las imágenes compartidas por la novia, el mono se acercó de repente mientras el novio cargaba a su prometida e interrumpió la sesión. Asustada, la mujer gritó y se hizo a un lado, mientras su novio se quedó inmóvil mirando al animal, que lo tomó de un brazo y se encaramó a él y lo abrazó. Pocos segundos después, el hombre terminó riendo y posando con el primate para unas cuantas fotos, por lo que su novia se integró temerosa para consentir al animal. Como cuando tu boda fue estrellada por un mono y tus camarógrafos lo tienen grabado, escribió la mujer en la descripción de este video. Aunque en principio la escena causó cierto pánico, la situación no pasó a mayores. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control y más en esta temporada de lluvias. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y los dejo con Bad Bunny, quien en este momento se encuentra en el ojo del huracán, porque a pesar de que una de sus canciones dice como vamos a lanzarnos un selfie, sin embargo él decidió quitarle el teléfono a una fanática y lanzarlo lejos. Lógicamente se encuentra en tremenda polémica. Un video de Bad Bunny se hizo viral ayer lunes y dejó ver al artista muy molesto con una fan que lo estaba grabando. En las imágenes se observa que él va caminando y hay una mujer a su lado con un celular registrando el momento, pero en una reacción del artista toma el teléfono de la chica y lo lanza lejos. En el video se puede observar que quienes fueron testigos del hecho se quedaron desconcertados por lo que hizo el cantante puertorriqueño. Por estos días, Bad Bunny se encuentra pasando unos días de descanso en República Dominicana, luego de que se hiciera viral el video que registró su reacción hacia la fanática. El artista se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo: la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como una falta de respeto, según lo que indicó. El episodio ha generado todo un sinfín de reacciones en las redes sociales. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de que hace Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir como todos los días y mirar las diferentes emisiones que publicamos, pero también diferentes videos. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba, que este año 2023 está de aniversario número 60. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.